Hola, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de su canal Carlos Hernández Abogados, para nuestros seguidores en YouTube y en demás redes sociales. Esta semana estamos muy complacidos, muy contentos, porque ha sido avalado por la Corte Constitucional de Colombia una ley estatutaria muy especial que adiciona, que complementa a la ley 1266 de 2008 sobre la protección de datos personales, sobre la denominada ley de habeas data o ley de borrón y cuenta nueva. Esta es una ley que va a beneficiar a cantidades de personas, a cantidades de deudores que están morosos y que pueden normalizar su situación crediticia. No es una ley para no pagar obligaciones, por el contrario, es una ley para llegar a acuerdos y para pagar las obligaciones, normalizar su vida crediticia y poder ser sujeto de crédito en el sector financiero y comercial, para personas que han estado castigadas por años y que no han podido normalizar su situación. Es un buen momento para normalizar aquellas. Esta ley fue aprobada el año pasado y estaba en estudio para control previo por ser una norma muy especial, una ley estatutaria, que una ley estatutaria, valga decir, es una ley de carácter o de rango constitucional, que regula un tema muy específico, que estudia la espina dorsal de temas constitucionales, por ejemplo, como el tratamiento de datos. Es algo muy sensible, es el buen nombre de las personas, es el historial real, fidedigno, que tiene el historial una persona natural o jurídica ante las centrales de riesgos, y es donde aquellas entidades consultarían o consultarán para otorgar un crédito y entonces saber cuál es el rendimiento que ha tenido esa persona, cuál ha sido el comportamiento. Por eso es tan importante, por eso es una ley tan especial, por eso difiere de una ley ordinaria, de una ley común y corriente. Es una ley muy especializada, muy especial, de tinte constitucional. A eso hace referencia una ley estatutaria. Y cuando ello es así, cuando es aprobada por el Congreso de la República, pasa a un control previo ante la Corte Constitucional y posteriormente pasa a ser sancionada por el Presidente de la República. Estamos esperando la sanción presidencial y ya para entrar con el plenos beneficios en el régimen de esta ley, o entrar a regir esta ley. Bueno, esta ley ayuda mucho a las personas. Se estima que entre 8 y 10 millones de colombianos puedan normalizar su situación de crédito mediante la solución o pago, o mediante acuerdos de pago de las obligaciones, o por la extinción de las mismas. Recordemos que nuestro Código Civil colombiano trae diversas formas de extinguir las obligaciones. Más o menos son 10 maneras de extinguir las obligaciones, no solamente por el pago o solución, que es la primera manera de extinguir una obligación. También las obligaciones se extinguen de diversos modos: por prescripción, por transacción, por compensación, por la pérdida de la cosa que se debe sin culpa del deudor, por novación, por compensación. Diversas situaciones jurídicas podrían extinguir obligaciones. Pero aquí es el tratamiento de datos, un tratamiento sensible en el cual constituye oro en polvo para la vida crediticia de las personas. Por eso es tan importante y por eso puede ayudar a normalizar, acceder al crédito de vivienda y a diversos créditos comerciales de personas que se han visto castigadas hasta por reportes mínimos, por reportes muy pequeños, que realmente venía siendo una injusticia. Enhorabuena a los ponentes de este proyecto, y desde nuestra firma Carlos Hernández Abogados y desde nuestro canal en YouTube los felicitamos a los senadores David Barguil y al senador Luis Fernando Velasco. Enhorabuena por pensar realmente en todos los deudores, en la gran cantidad de personas que se han venido siendo afectadas por reportes negativos. Veamos cómo funciona un poco esta ley. Miremos que las entidades financieras y las entidades comerciales, cuando van a estudiar un crédito que solicita X deudor o X persona, sea natural o sea jurídica, para las pymes, para las empresas, para las personas naturales, pues hay un puntaje denominado score. Ese score
se va teniendo, eso es como un reporte de las cosas buenas y malas que ha sucedido a lo largo de su vida crediticia. Y es un programa, digamos, que funciona por algoritmos, en el cual se va modificando cada vez que se va introduciendo información en estas centrales de riesgo, y pues la entidad financiera X podría tomar la decisión de cuál es alto, medio o bajo el riesgo que tiene el retorno de ese préstamo que efectúa a X deudor. Entonces es una situación muy importante que hay que tener en cuenta, y esto tiene que ser manejado con pinzas. Entonces veamos qué situaciones se presentaban y qué situaciones corrige esta ley. Por ejemplo, a partir de la promulgación y contados 6 meses, quien se ponga al día en sus obligaciones o quien llegue a acuerdos de pago, pero ya vamos a mirar en qué circunstancias, podría salir de las centrales de riesgo o tenerse como normalizados sus créditos dentro de los 6 meses siguientes. Incluso ya personas que pagaron antes de entrar a regir esta ley, pues quedaría pendiente el plazo que les falte para cumplir los 6 meses y salir. Esta amnistía, esto es una especie de amnistía que se dará por el primer año de vigencia de la ley. Posteriormente estará, como siempre ha estado, en la ley 1266, recordemos que es una adición o complementación de esa ley estatutaria, y pues quien incurre en mora pues estará por el doble de la mora, o si no, posteriormente, si pasa de 2 años, pues estará hasta un máximo de 4 años. Posterior al año de vigencia de esta ley, será como está en la ley 1266. Por lo pronto, este primer año, que es lo importante, podría normalizarse y podría ser motor de reactivación de la economía colombiana, porque muchas personas no pueden acceder a sus créditos de vivienda, créditos de consumo y demás, para comprar vehículos, para cualquier situación, y préstamos para MIPYMES y demás, porque están reportados. Entonces esta es una buena oportunidad de llegar a esto. Pero veamos una situación. Beneficios que trae la ley. Para los reportes mínimos, que a veces, muchas veces nos llegaron personas reportadas por 5 o 10 mil pesos, porque se le olvidó pagar el celular a tiempo, porque se fue de viaje y no pudo pagar la factura a tiempo, etcétera. No la factura de servicios, porque eso no da reporte, pero digamos todos los otros servicios que, por ejemplo, planes de celular y demás, de entidades comerciales y de entidades financieras, pues por reportes mínimos, pues la gente quedaba sin vida crediticia, las personas. Ahora, con esta ley, si el reporte significa menos el 15% de un salario mínimo, pues tendrá que avisarle 2 veces a ese deudor con un intervalo no menor a 20 días calendario, que va a ser reportado a las centrales de riesgo. Entonces la persona, pues si cae a tiempo en cuenta, pues va y paga y normaliza y se evita un reporte por una cifra mínima. Otra situación importante es la situación que lo padecimos muchas veces, representamos muchas veces a personas que eran víctimas del delito de falsedad personal. Eso es un flagelo impresionante. Yo tuve casos de personas de 7, 8, 10 años. En estos días escuchaba casos más amplios de 10 años, de 11 años, de 18 años solucionando un problema de falsedad personal. ¿Qué ocurre aquí? Personas que toman la fotocopia de la cédula y demás y falsean a la persona, se hacen pasar por una persona X y toman planes de celular, toman planes de viaje, toman todo ese tipo de cosas. Se llama suplantación de identidad, y entonces había que esperar reunir los medios de conocimiento, esperar que la fiscalía pudiera tener una alta inferencia razonable, imputar y obtener hasta una condena, hasta el juicio oral, una condena y demás de esa persona, porque sin esa sentencia no se podía arreglar el problema. Qué difícil era esa situación. Entonces en este momento la ley dice, miren, con el solo hecho de usted iniciar, entablar, formular una denuncia penal por falsedad personal, con ese solo hecho ya se le da traslado a la persona que maneja el dato, él coteja la información, tiene 10 días para hacerlo y de inmediato debe de reportar el retiro a las centrales de riesgo. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a poner una leyenda muy específica, víctima de falsedad personal. Adicionalmente, la entidad que ha sufrido o la entidad bancaria o comercial que ha sufrido esa situación también podría formular denuncia eventualmente por una presunta estafa, porque ha sido víctima de ese ardid, de esa, como dicen los franceses, de esa mise en scène que
que le endilgó, que le practicó esa persona que fue a cometer esa falsedad personal. Entonces, mire que ahí hay dos situaciones importantes. Con esta nueva ley sale de inmediato, no tiene que esperar todo ese tiempo. Ahora, también hay otras situaciones que trae esta ley que es muy importante, y es de que si, por ejemplo, si es del sector, si los reportes que se vayan a hacer, recuerda ahora, los reportes que se vayan a hacer, se tienen que hacer hasta dentro de los 18 meses, importante eso, hasta dentro de los 18 meses a partir de que se hace exigible la obligación. Es que es una injusticia, todas esas casas de cobranza con obligaciones que han pasado 3, 4, 5 años y en el momento llaman al deudor y le dicen, es que lo vamos a reportar a las centrales de riesgo, pero ¿hasta cuándo? O sea, no tenía piso de eso, no tenía caducidad. Pues ahora hay una caducidad de 18 meses en que se hace exigible la obligación, y quien lo vaya a reportar, teniendo su autorización obviamente, pues tiene que observar que lo haga dentro de los 18 meses. Si lo hace posteriormente, no lo puede reportar. Y si ha sido reportado, puede solicitar su retiro. Entonces, esa es otra situación importante. Otras medidas importantes que trae la nueva ley es que las personas que sean del sector, por ejemplo, las mujeres y jóvenes rurales, las personas víctimas de conflicto armado y demás, pueden, por ejemplo, los comerciantes y demás, solamente con el pago salen de inmediato de las centrales de riesgo, no tienen que esperar los 6 meses. Esos son sectores especiales, el sector turismo, el sector MIPYMES. Mire, una oportunidad buena para aquellas personas, por ejemplo, deudores que nosotros representamos en procesos de insolvencia, que normalizan su situación porque llegan a acuerdos de pago con sus acreedores inmediatamente. Por ejemplo, en el proceso de insolvencia, la persona natural no comerciante, por ejemplo, se hace un acuerdo y lo primero que dice nuestro cliente, el deudor, es: doctor, ¿y cuándo me sacan de las centrales de riesgo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el momento? Cuando se llega a un acuerdo en el marco del proceso de insolvencia, pues había que esperar, por ejemplo, 5, 6 o 7 años que se cumpliera el acuerdo. Pues inicialmente queda normalizado, pero hay que esperar que se cumpla el acuerdo y sale de las centrales de riesgo. Ahora, con la normalización, con el acuerdo que se realice, pues va a salir de inmediato, en 6 meses. Muy rápido, se va a normalizar su situación. Eso va a ser una ayuda. Ahora, hacemos un llamado muy especial desde nuestra firma para que las personas que vayan a hacer acuerdos de pago, porque las casas de cobranzas van a empezar a llamar a todo el mundo: venga, haga un acuerdo de pago. Pero a ver, lo que yo quiero significar mediante estos videos es de que las personas tomen decisiones motivadas, decisiones asesoradas, decisiones suficientemente razonadas. No se puede que porque vamos a hacer un acuerdo de pago y me van a sacar de las centrales de riesgo, pues entonces yo voy a firmar cualquier acuerdo de pago. Primero, la invitación es a que usted revise si esa persona, ese operador de los datos, por ejemplo, esa casa de cobranza, por ejemplo, tiene el título valor que le cedieron X entidad financiera o demás. ¿Cómo fue que se lo cedieron? ¿Se lo endosaron? ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas veces, recuerde que el artículo 624 del Código de Comercio dice que se debe exhibir el título valor para hacer su cobro, su recaudo. Y si el título valor no se exhibe, pues entonces ¿cómo va a ser posible de que vayan a cobrar por una copia, por ejemplo? Eso es lo que yo trato de ese llamado. Venga, deudor, usted va a hacer un acuerdo de pago, primero cerciórese que su obligación no esté prescrita, primero cerciórese que su obligación esté vigente y cerciórese de que esa casa de cobranza pues sea un legítimo tenedor de un título valor. Recuerden que los títulos valores, generalmente los pagarés, circulan por endoso y entrega, y es legítimo tenedor quien exhiba su título por la ley de circulación, ese título valor, por endoso y entrega, que lo tiene vigente y que entonces es un legítimo tenedor y puede efectuar el cobro. Tengo casos, varios casos tenemos en la firma, de que se presenta de que ya lo han ejecutado con un pagaré en un juzgado, en un proceso ejecutivo, y una casa de cobranzas cobrando el mismo pagaré cuando ya ha sido embargado, ejecutado, tiene sentencia y demás. Eso no se puede hacer de esa manera. No se puede hacer de esa manera. Eso es un abuso contra los deudores. Y nosotros estamos tratando, cada vez que llega ese tema, acudimos a la Superintendencia de Industria y Comercio también para buscar las sanciones respecto del tema, porque realmente lesiona los derechos de los deudores.
Entonces, cerciórese de que si va a hacer un acuerdo de pago, no esté extinguida la obligación. Eso uno. Y dos, si usted realmente ve que la obligación está vigente, que el que le está cobrando casa, llámese casa de cobranza o entidad financiera, es un legítimo tenedor, está legitimado para hacerle el cobro, pues es la oportunidad para que haga un buen acuerdo de pago y para que normalice su situación de crédito. Es importante que se tenga en cuenta eso. También es importante otras situaciones, pues vamos a estar hablando en otros videos acerca de qué otros derechos podría tener las personas para que se vean beneficiados de esta ley de habeas data. Recordemos que la ley de habeas data es tener los datos presentes, eso significa habeas data, tener los datos presentes. Y lo que se requiere es de que la información que se consigna sea una información fidedigna, real, no sea víctima de suplantación personal y demás. También hay un dato bueno, que es de que si el dato de la caducidad negativa del dato en nuestra actual ley es de 14 años, por ejemplo, la prescripción y 4 años más, por ejemplo. En este momento se redujo a 8 años a partir de que se hace exigible la obligación. Pague o no pague la caducidad del dato, pero no la prescripción o la extinción de la obligación, mucho cuidado, sino la caducidad del dato negativo, es decir, las centrales de riesgo no pueden tener a una persona reportada sino hasta 8 años, pague o no pague. No puede ser, y es que eso es constitucional, es que no pueden haber deudas irredimibles en Colombia, es decir, o datos irredimibles. Aquí no estamos hablando de la deuda, estamos hablando del dato negativo. Pero entonces los datos positivos siempre permanecerán, pero el dato negativo hasta 8 años no más. Bueno, son situaciones que vamos a estar hablando mucho de la ley de borrón y cuenta nueva. Esto va a beneficiar a muchísimos colombianos. Desde nuestra firma Carlos Hernández Abogados estamos comprometidos con el deudor, estamos comprometidos y con los acreedores. Se trata de hacer negociaciones de una manera que sea adecuada para ambas partes. Entonces, los invitamos para que consulten, síganos, separe su cita al 317-572-9671, ese es nuestro WhatsApp. Allí un asistente va a estar pendiente para que le asignen su cita. Consúltenos antes de hacer acuerdos de pago, consúltenos o consulte a su abogado de confianza. Nosotros ofrecemos este servicio y lo invitamos a que nos consulte, a que haga decisiones motivadas, negociadas y de que no actúe por el impulso. Hágalo de una manera asertiva para que usted pueda normalizar su situación crediticia. Recuerda que si este video te sirvió, te ha servido, te ha sido de utilidad, déjanos tu comentario, coméntanos cosas, dinos qué más otros videos quieres que hagamos. Estamos para servirle, esto es parte de nuestro servicio social, comprometidos como abogados desde nuestra firma Carlos Hernández Abogados, su firma aliada. Siempre tome las decisiones motivadas. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Visite nuestra página web www.carloshernandezabogados.com. Allí encuentra temas de actualidad y temas que le interesan. Existen diversas maneras de usted acceder al crédito. Es la hora de comprar vivienda, es la hora de acceder a los créditos que usted no ha podido acceder. Nosotros le ayudamos, nosotros revisamos su situación puntual. Separe su cita y nosotros le vamos a ayudar, vamos a ser de gran utilidad. Hasta una próxima y seguiremos hablando de la ley de borrón y cuenta nueva. Chao, chao.